Durante toda mi vida escolar siempre sentí que algo estaba mal. Me molestaban las clases monótonas y repetitivas. Me enojaba mucho que me pusieran a memorizar lo que está en un libro o en internet, todo esto para ponerlo en un examen. Siempre sentí que era el sistema lo que no estaba bien planteado. Quisiera en este video repasar cuáles son los problemas que tiene el sistema educativo y si existe algunas formas en las que las podamos solucionar. La educación siempre ha estado acompañada a la humanidad, todo a lo largo de su historia. Es un proceso que de un principio a un fin nos ha ayudado a sobrevivir y progresar, básicamente porque impedía que cometiéramos los mismos errores del pasado: a qué hora salir a cazar, dónde dejar a los bebés, cómo hacer un fuego, qué frutas saben dulcecito y cuál es una sucia muerte. Aprender y luego enseñar estas técnicas a nuevas generaciones se convirtió en la primera transferencia de conocimiento, volviéndose en esencia los primeros pasos de la educación en la humanidad. Cuando descubrimos la agricultura y llega el sedentarismo, surgen las primeras poblaciones. Esto produce un crecimiento en la cantidad de personas por grupo y la educación surge para seguir preservando viejas tradiciones como las que explicábamos hace un segundo, y las nuevas comenzaron a florecer como los primeros dioses. En estas primeras civilizaciones, lo que eran Egipto y Mesopotamia, más o menos en el año 3000 a.C., comenzaban a colocar las bases del primer sistema educativo, donde la educación de las clases media y baja eran responsabilidad exclusiva de la familia, mientras que la nobleza en ese entonces ya tenía acceso a salones dentro de sus palacios, siendo este el primer acercamiento hacia las diferencias estructurales en la educación, donde familias más pudientes y de mayores recursos tenían mayores oportunidades. Vale, pero avancemos un poco en el tiempo. Lleguemos a Grecia, donde la educación ya hacía parte de la cultura ciudadana, siendo esta diferente entre las ciudades-estado. Y es que claro ejemplo de esto era Esparta y Atenas. Por un lado, Esparta necesitaba de una constante inyección de soldados, ya que utilizaba su superioridad física y militar para conquistar territorios y aprovechar sus recursos. Esto producía que a partir de los 7 años, después de una fuerte educación en casa, todos los niños de Esparta fueran sometidos a un duro entrenamiento militar, educándose únicamente en el arte de la guerra y el conflicto físico. Esto lo hacían con una metodología propia de un ejército, con castigos, filas, disciplina y muchísima repetición. Por otro lado, Atenas educaba de igual forma a sus ciudadanos en artes militares, solo que en una menor medida, y lo complementaba con música, matemáticas, ciencias básicas, gimnasia, poesía y filosofía, reservando estas últimas para sus élites políticas, y los que ellos querían fueran sus siguientes líderes. Para esta época ya estaba más que claro que la educación podía ser una herramienta usada por el gobierno para satisfacer cierta demanda de un atributo en los ciudadanos. Ejemplo de esto es lo que hacía Esparta. Esparta necesitaba soldados para garantizar la toma de recursos y su subsistencia. Atenas, por otro lado, veía en el saber de otras áreas del conocimiento la oportunidad de pasar del mito al logos, un proceso en el que la historia, la poesía, el arte y la música apelan a la imaginación e interpretación de los espectadores, para que estos se inspiraran de esos héroes o leyendas y trajeran estas historias a la realidad. Y es que para Atenas, el gobierno debía reposar sobre las personas que ellos consideraran los más aptos. Para ellos era alguien que albergara simultáneamente estos conocimientos. Cuando los romanos llegan a Grecia, se llevan parte del modelo educativo que encontraron. De vuelta en el imperio, la educación se convirtió en mandato obligatorio para los ciudadanos romanos, incluyendo a los esclavos, solo que reservando la poesía y filosofía para sus élites políticas. Avanzando un poco en el tiempo, con la caída del Imperio Romano, sucede algo parecido a la época del sedentarismo. La civilización se divide en pequeños grupos, cada uno por su cuenta y buscando establecer tradiciones comunes para llegar a cierta armonía como sociedad, básicamente lo que conocíamos como el feudalismo. En este punto es cuando aparecen nuestro querido amigo el cristianismo y la religión católica. La Iglesia encuentra en este hueco institucional que deja el Imperio Romano y vuelve sus ideales el principal motor de la humanidad, parecido a lo que hacían los espartanos, solo que en este caso la educación bajo administración religiosa. A ellos no les interesaban los soldados, sino la producción en masa del cristianismo que pagaran encomiendas. Claro que sino que lleguen las cruzadas y todo esto se convierte en una máquina de guerra. Fue una época oscura para la educación. Esta vuelve a quedar atrapada en una sola forma de conocimiento, acompañada de una buena dosis de violencia. El conocimiento alternativo se vuelve ahora más que nunca un lujo, y nacen las primeras universidades, exclusivas para las que las instituciones de ese entonces consideraran como los mejores. Adicional a esto, comienza a seguir en la alta nobleza la figura de los profesores particulares, individuos excepcionales que lograron conservar parte de ese conocimiento antiguo y transferirlo en su gran mayoría a los privilegiados dispuestos a pagar. Entonces, con la llegada del Renacimiento y el humanismo, la educación sufrió críticas de grandes pensadores de la época,
Juan Amos Comenio hablaba de cómo solo a través de la educación era que tenía el ser humano la oportunidad de desarrollarse y aportarle a la sociedad. Él veía en la educación de todas las personas, sin importar su clase social, una oportunidad para formar un mejor futuro. Por otro lado, Juan Jacob Rousseau creía que el principal error que cometía la educación era despojar a los niños de las ganas de aprender. Él pensaba que tenía que existir una mejor manera de enamorar a los niños del conocimiento, esto a través de juegos y manualidades, ya que fue uno de los primeros pensadores en creer que la educación de un niño debía ser acorde a sus habilidades. Llegamos al siglo XIX. Con la revolución industrial, que fue un punto y aparte para toda la historia de la humanidad, esta trajo consigo varios cambios estructurales dentro de nuestra sociedad. Con un crecimiento exponencial de la industria, la demanda por mano de obra creció a pasos agigantados. Y si algo que hemos aprendido en este repaso por la historia es que la educación responde a un llamado del gobierno o sociedad para satisfacer la necesidad de cierta habilidad o característica que necesite su ciudadano. Esto establecía las bases de un sistema educativo centrado únicamente en la producción en masa y continua, estandarizando todo el conocimiento para transferirlo de la manera más rápida posible. Es así que terminamos con salones de 30 a 40 estudiantes, con un solo profesor, y apartamos la educación de ese inicio artesano de la transferencia de conocimiento a un proceso completamente industrializado. Vale, con este amplio contexto llegamos a la actualidad. Desde la revolución industrial, la educación ha sufrido algunos cambios, pero esencialmente sigue con las mismas características estructurales. Entramos al colegio entre 4 y 6 años, a jornadas académicas en promedio de 6 a 8 horas. La educación en casa ha sido prácticamente borrada, centralizando todo a nuestro aprendizaje a un tiempo y lugar, en vez de impregnarlo en nuestra cultura y día a día. En el colegio vemos materias diferentes entre sí y abarcando una gran amalgama de áreas del conocimiento. Sin embargo, y es aquí donde está uno de los principales problemas con el sistema educativo, y es que utilizamos únicamente una forma de conocimiento para aprender: la memoria. Las formas de conocimiento se supone que son la manera en la que absorbemos conocimiento. Estas son el lenguaje, la razón, la percepción sensorial, la emoción, la imaginación, la fe, la intuición y por último la memoria. Cada una de estas integra los métodos por los que a lo largo de la historia hemos logrado adquirir conocimiento. Sin embargo, porque la estandarización y generalización del sistema produjo que todas las materias se aprendieran de la misma manera, hay una clase con un tema nuevo. Ponen una tarea que es esencialmente técnicas de repetición de lo visto en clase. Intentamos memorizar al pie de la letra el procedimiento. Llegamos al examen y vomitamos todo lo que intentamos retener. Después borramos memoria, intentamos hacerle espacio al próximo tema y que el ciclo continúe. Y es que de otra cosa, toda esta forma que pretenden que aprendamos se vuelve contraintuitivo e ilógico, sobre todo porque nosotros lo sentimos, no estamos aprendiendo de la mejor manera, se siente equivocado e ineficaz. A esto se le suma que es una educación sin un propósito claro, no es como en Esparta que necesitaban soldados, o Atenas pensadores y filósofos. Estamos en un sistema donde enseñan un sinfín de conocimientos de la misma forma sin siquiera preguntarse el por qué. Y es que yo les pregunto, de todas las épocas de la historia humana, en esta en especial necesitamos que la humanidad memorice al pie de la letra datos ya recopilados en cualquier dispositivo móvil. A esto pregúntense lo siguiente: si cualquier examen que presentaran en su vida escolar hubiera sido más fácil con un celular en la mano, ¿en realidad aprendieron algo valioso o solo datos individuales? Tristemente, este ciclo ineficaz y desmotivador termina antagonizando a los maestros y por otro lado a los alumnos, puesto que a unos les arrebata el amor por aprender y a los otros la vocación de enseñar. Con esto en mente, yo creo que ya podemos sintetizar los principales problemas del sistema educativo actual en los siguientes. 1. Es un sistema productivo en serie y antinatural, ya que va en contra de lo que repasamos en la historia de que la educación debe fomentar un atributo general en su sociedad, que ayuda al progreso. 2. Solo utiliza una forma de conocimiento para transferir toda la amalgama de áreas del entendimiento. 3. Es un sistema ineficiente, ya que centraliza todo el aprendizaje en la memorización, sin enseñar técnicas o uso de dispositivos que faciliten este proceso. 4. Es un proceso completamente contraintuitivo. En lugar de que el aprendizaje se sienta como un proceso, se siente como una constante lucha contracorriente. 5. Es triste. Destruye las mentes de posibles genios y le arrebata la vocación a los maestros. Yo creo que con estos problemas en mente ya podemos construir una lista de las posibles soluciones que existen para mejorar el sistema educativo. Primero, y quizás lo más importante y difícil de conseguir, es establecer un norte o saber qué es lo que necesita nuestra sociedad actualmente. Esto a nivel regional o nacional plantea un reto, pero de manera individual tenemos que preguntarnos qué es lo que sentimos que deberíamos estar aprendiendo. Seguido a esto, debemos hablar de la metodología
tenemos que preguntarnos si queremos continuar con la metodología basada en la memoria. Si la respuesta es que sí, entonces adoptemos la memorización y utilicemos técnicas más eficientes para entrenarla. Actualmente existen técnicas sencillas. Yo les puedo recomendar un juego para celular que se llama MBAC. Se utiliza la técnica de Dual MBAC para ayudar a la memoria en el corto plazo a retener la información. Existen muchas técnicas que quizás ya han escuchado, como la típica de construir una historia o una canción con los términos, fechas o frases que necesitas para recordar, o la típica de Viva la Reina Isabel para la Ley de Ohm, o una a la que le guardo particular cariño por recordarme mis días cuando estudié ingeniería industrial, era de Un día había una vaca vestida de uniforme, esto para la integración por partes. Dejen en los comentarios cuáles de otras técnicas conocen o cuáles les recuerdan a la escuela. Repasen estas y otras formas para mejorar la memorización y que esto deje de ser un proceso aleatorio por el que todos tenemos que pasar cuando estamos en clase. Pero volvamos a la pregunta. Y si respondemos que no y que de verdad queremos cambiar la forma en la que estamos aprendiendo y dejar que sea centralizada en la memoria, entonces tenemos que adoptar el resto de formas que existen para absorber y transferir el conocimiento. Existen métodos muy básicos y ya comprobados como la metodología de Feynman. Esta funciona en la medida en que, para aprender un tema, se lo explicamos a otro con nuestras propias palabras para intentar comprenderlo a fondo. Adicional a esto, tenemos que retomar parte de la enseñanza en casa y que la educación vuelva a ser algo más particular en las escuelas, que sean las habilidades y preferencias de un niño las que marquen el camino de su educación. Volvamos a tenerle amor al proceso y sobre todo a los errores, ya que no es posible enseñar la música de la misma manera que enseñamos matemáticas o historia. Para la música hay que tocar el instrumento, escucharlo, improvisar y equivocarse. Lo mismo sucede para un idioma. Un idioma no se aprende memorizando reglas gramaticales y ortografía, se aprende escuchándolo, hablándolo. Particularmente para los idiomas, yo les recomiendo que utilicen una pasión como excusa para aprenderlo. En mi caso yo quería ver películas como Shrek o El Señor de los Anillos en su idioma original, o incluso buscando gameplays de mi juego favorito, terminé escuchando 4 o 5 horas al día que antes perdía aprendiendo inconscientemente un idioma. En resumen, quiero que aprendamos de todo este viaje por la educación las siguientes ideas. La educación siempre ha estado presente en nuestra historia. La educación ayuda a suplir una necesidad de un atributo particular al progreso de la sociedad. Ejemplo, lo que veíamos en Esparta con los militares para sostener su economía. La educación desde un principio privatiza el conocimiento a altas clases sociales. La educación también es desde la casa. Siempre se aprende aunque sea fuera de los salones de clase. Actualmente existen técnicas que pueden facilitar enormemente el aprendizaje de cualquier asignatura. La motivación, como el miedo, la felicidad o el castigo, es clave en el aprendizaje de cualquier habilidad. Espero que el video les haya gustado. Como reflexión solo quiero decirles que los romanos educaban a las clases medias y bajas para hacer y repetir, mientras que dejaban para la élite el pensar, decir y hacer. Solo desde tu educación, deja en los comentarios si eres rico o pobre. Deja además en los comentarios cómo a ti si también te ha fallado el sistema educativo o por si lo contrario encontraste valor en él. Recuerden suscribirse y darle a like, denle a la campanita. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.